Ya como tal, cuando hablamos de este tipo de normas, que en cuanto al objetivo principal de la COVENIN 2733-2004 establece que los principios generales y los requisitos mínimos para el diseño, proyecto, construcción y adaptación de todas las edificaciones y el entorno urbanístico a nivel nacional, buscando eliminar las barreras físicas, es decir, buscar un entorno que sea accesible y que no crea ningún tipo de obstáculos para cualquier tipo de persona con discapacidad, para que todos tengan las mismas oportunidades y ser una persona autónoma para poder no poder depender de una persona, o sea, es decir, para no depender de otra persona. Y hay aquella parte de la inclusión social. Luego nos dirigimos a la otra lámina que corresponde a normas específicas y elementos constructivos. Estas normas detallan las especificaciones técnicas obligatorias para los elementos más comunes que generan barreras. Tenemos la norma COVENIN 3656-2001, la cual el elemento regulador son edificios y rampas fijas. El requisito clave, ejemplo, define las pendientes máximas permitidas generalmente el 8%, ancho mínimo de las rampas, longitud máxima de descanso y las características de las pasamanos. En cuanto a la COVENIN 3657-2001, está conformada por edificios y escaleras. Esta establece el ancho mínimo para escaleras de uso público de 1.20 metros, dimensiones de huella y contrahuella y la obligatoriedad de pasamanos a alturas específicas entre 80 centímetros y a 90 centímetros en ambos lados. En cuanto a la COVENIN 3658-2001, este elemento está regulado en cuanto a edificio, equipamiento, bordillos, pasamanos y agarraderas. Este regula el diseño y la resistencia de estos elementos cruciales entre baños accesibles, pasillos y áreas de apoyo. Luego tenemos la COVENIN 3659-2001, la cual establece el elemento que regula los espacios urbanos y rurales, vías de circulación peatonales y horizontales. Como tal, el requisito y un ejemplo como tal regula el ancho libre de aceras, la continuidad del pavimento y la eliminación de obstáculos. Y en cuanto a la COVENIN 3660-2001, esta regula los espacios urbanos y rurales, cruces peatonales a nivel y puentes peatonales. Como tal, la parte específica está como tal, como ejemplo, especifica los requisitos para los vados o rebajes de aceras y la accesibilidad a los puentes. Todos estos pequeños ejemplos que se ven aquí en cuanto a las normativas que se consiguen a nivel nacional, hay varias, pero vienen subdivididas en cuanto a las normas juvenil. Unas vienen regulando que tienen conocimiento, las pueden conseguir a través de estas normas. Luego nos dirigimos a la otra lámina, que corresponde a normativa específica de señalización. Está la de la COVENIN 3298-2001. El elemento regulador que regula como tal son los edificios, espacios urbanos, rurales y señalización. El objetivo principal de esta norma especifica las características tanto de tamaño, color, ubicación de las señales para indicar la condición de accesibilidad. Ejemplo, símbolo internacional de la accesibilidad. La COVENIN 2003, la 2033-2004 actúa como el manual de diseño general, mientras que las normas de la serie 3650, como la 3656 y la 3657, actúan como fichas técnicas detalladas para los elementos constructivos específicos, asegurando que el diseño universal se aplique con precisión milimétrica, es decir, viene regularizando las medidas mínimas que debe contener todos esos espacios y viene establecida a través de las normas COVENIN o actualmente con el nombre que se establece Fondo Norma, que la que hace o regulariza este tipo de normativa a nivel nacional. Luego nos vamos a la lámina 6. Los requisitos para rampas, según la COVENIN 3656-2001. En cuanto a la pendiente máxima, uno de los requisitos de esta norma COVENIN habla que la inclinación no debe exceder del 8%. En cuanto a la pendiente máxima, en este caso estamos hablando de las rampas. Esto significa que por cada 100 centímetros, estamos hablando de un metro recorrido de forma horizontal, el desnivel máximo es de 8 centímetros.
En cuanto al ancho libre mínimo, debe ser al menos de 0,90 metros libres de obstáculos entre pasamanos o paredes. Es decir, que el ancho mínimo de las partes de esta rampa tiene que ser 0,90. En cuanto o si hay un cambio de dirección, se requiere un descanso. Es decir, que por cada 9 metros de recorrido tengo que tener un descanso en el caso de las rampas. En cuanto a la dimensión de los descansos deben tener la longitud libre mínima de 1,20 metros. Si hay cambio de dirección, el descanso debe permitir un giro mínimo de 1,50 por 1,50. Es decir, que estos descansos, si no hay un giro como tal, tiene que ser de 1,20 por 1,20. En el caso de que haya un cambio de dirección, hay que dejar un espacio mínimo de 1,50 por 1,50. En cuanto a los pasamanos para estas pendientes de las rampas, obligatorio en ambos lados de la rampa deben ser continuos y colocarse en altura entre 0,80 metros y 0,90 metros. Debe extenderse de 0,30 metros más allá del inicio y final del plano inclinado. Es decir, que en todo el recorrido tiene que tener a una altura entre 0,90 y 0, entre 0,80 y 0,90 el pasamanos. El bordillo, el guardarruedas, es un borde o zócalo de protección de al menos 0,05 metros de altura para evitar que la rueda de la silla se salga del lateral. Es decir, que en la forma de la rampa yo tengo que dejar un bordillo, es decir, como un reborde de 0,05 milímetros, de cual me sirve como de guía al momento que si yo subo con una silla de ruedas para que ésta no se salga de la rampa. Luego nos vamos a la de sanitario accesible. En este caso, tenemos la Covenin 2733-2004. Cuando hablamos de sanitarios, en cuanto al área de maniobra, la disposición y ubicación, el espacio libre de obstáculos dentro del sanitario para el giro y movimiento de la silla de ruedas, es decir, que no tienen que haber ningún tipo de obstáculo dentro de la parte de los sanitarios. El círculo, el radio como tal, libre para la circulación de estas sillas son de 1,50 metros. En cuanto a los partes de los inodoros watercloak, la tasa centrada para permitir una zona de transferencia lateral libre mínimo de 0,80 metros. Es decir, que el baño como tal, el watercloak, tiene que estar centrado y tiene que tener un mínimo de espacio de 0,80. En cuanto al eje, 0,40 metros a 0,45 metros de la pared lateral. En la altura del asiento, borde superior entre 0,45 a 0,50. En cuanto a la vara lateral, colocada al lado del watercloak que tiene la zona de transferencia, debe ser horizontal, es decir, que tiene que tener dos barras a una altura de 0,80 en relación al piso o de 0,90 y tiene que estar ubicada a ambos lados del watercloak. En cuanto a lavamanos, instalado sin pedestal ni mueble inferior, es decir, tiene que estar libre al momento que la silla se acerque al lavamanos, no interfiera con ello. El borde superior a 0,80 metros del piso y el borde libre inferior a 0,70 metros libre del piso. Es decir, que entre la distancia libre que tengo que dejar entre el piso y el lavamanos tiene que quedar un 0,70 metros como mínimo del piso. En cuanto a la grifería, tipo de fácil accionamiento a través de una palanca, sensor o botón de presión. La ubicación al alcance desde el borde del lavamanos, es decir, que tiene que ser accesible al momento que si una persona con silla de ruedas puede alcanzar en la parte de la grifería. Espejo, colocado para ser útil tanto para usuarios de pie como sentados. Y el borde inferior tiene que ser de 1 metro de distancia del piso. Es decir, que yo ubicar el espejo a 1 metro de distancia del piso. En cuanto a las puertas, deben ser de fácil apertura y cierre. Se recomienda abatible hacia afuera o corrediza. El ancho mínimo de esas puertas tiene que ser de 0,90 metros en el caso de los baños. Ahora nos vamos a la parte de las normas de las escaleras. Esta la rige la norma Covenin 3657-2001. En cuanto al ancho mínimo para esta rampa, para la parte de las escaleras, perdón,
1.20 metros libres sin obstáculos entre parámetros o pasamanos. Es decir, que tengo que descontar la parte de las pasamanos. Tiene que quedar libre 1.20. Este ancho es obligatorio para escaleras de uso público. La huella y la contrahuella deben ser uniformes en todas las escaleras. La contrahuella debe ser baja entre 0.18 metros y la contrahuella debe ser baja entre 0.18, la contrahuella y la altura de la huella tiene que ser generalmente entre 0.28 metros. El borde del peldaño, alrededor de cada peldaño, los bordes no deben de ser salientes ni proyectar voladizos. Deben tener un diseño que minimice el riesgo de tropiezos. Se requiere un contraste cromático o táctil en los bordes para alertar a la persona con baja visión. En cuanto a los pasamanos, obligatorios en ambos lados de la escalera. Debe ser continuos, fáciles de agarrar y colocados a dos alturas diferentes para abarcar tanto a niños y adultos a una distancia de 0,90 metros y 0,70 metros. La señalización táctil y visual. Se requiere una franja de pavimento de contraste o textura diferente al inicio y al final de cada tramo de las escaleras. Esta señalización o podotáctil con los pies debe colocarse a una distancia de 0,60 metros del primer y último. Ajá, continuando. En cuanto a la señalización, debe ser táctil y visual. Esta señalización tiene que ser podotáctil, táctil en los pies y debe colocarse a una distancia de 0,60 metros del primer y último peldaño. En cuanto a los descansos, el largo descanso debe ser igual al ancho de la escalera y debe haber descansos periódicos. Si hay un cambio de dirección, el área del descanso debe permitir el giro de una silla de ruedas mínimo de 1,50 por 1,50. Aquí como tal, en la otra lámina, podemos observar en cuanto a las normativas nacionales, en cuanto a Fondo Norma 2733 y 2004, establece cuál es el símbolo internacional de accesibilidad, como se puede observar aquí. Eso te indica los colores que tiene que contener como tal la señalización. Tiene que usar el color azul y el color blanco, las dimensiones como tal que tiene que tener este logo. En cuanto a la pictograma de cada discapacidad auditiva, así se representa la señalización para problemas de audición. Aquí tenemos en cuanto a la discapacidad visual, tenemos en cuanto a la discapacidad intelectual, cómo se representa y se identifica a nivel de las edificaciones. Luego nos vamos a las normativas nacionales. Continuamos con la parte aquí, las normativas en relación al ancho que tiene que tener la escalera, en cuanto a los pasamanos. Aquí tenemos otro ejemplo de cómo tiene que ser la baranda para las rampas. Aquí cómo tienen que ser los baños, el ángulo de giro. Esto es unas representaciones gráficas, cómo deben manejarse estos tipos de diseño en cuanto a las personas con discapacidad. Luego nos vamos aquí en cuanto a los pasamanos, cuáles son las dimensiones mínimas, en cuanto a la ubicación del lavamanos, en cuanto a la altura que tiene que tener el lavamanos, cómo se debe proyectar a nivel de diseño y cómo se debe construir para ese tipo de personas. Aquí tenemos otro ejemplo, cuando vayan a personas con muletas, cuando vayan a personas con bastón, cómo ubicarse como tal la parte de los estantes. En cuanto a los mecanismos de flujo no operados por los pies, cómo deben ser. Estas son especificaciones técnicas que se encuentran en las normas juvenil y hay allí como tal ese tipo de señalización y las dimensiones mínimas que tienen como requerimiento. Esta misma normativa también se encuentra dentro de la plataforma si desean profundizar en cuanto a la investigación
En cuanto a las normativas a nivel nacional, aquí un resumen general de lo que contiene esta normativa. Aquí en las especificaciones técnicas, como tal de las dimensiones que debe contener unas personas con discapacidad en silla de ruedas. Todo esto se encuentra en la norma, la cual está, está incluida en la parte de la plataforma si necesita mayor información y tener mayor visual en cuanto a las dimensiones, de las cuales aquí se hizo un breve resumen en relación a ello. Espero que cualquier duda en relación a las normativas venezolanas me las hagan llegar. Aquí se pueden observar todo lo que es en cuanto a las normativas, COVENIN o las normas, Fondanorma, que son las que actualmente manejan o rigen a nivel nacional. Cualquier duda, la próxima clase continuaremos en cuanto a la normativa de accesibilidad, pero ya tocaremos otros temas en relación a la parte urbanística y otros puntos en cuanto a los ascensores. Espero cualquier duda, hacerla llegar por acá. Cualquier comentario o duda también lo pueden hacer llegar a través, si no de la plataforma, a través del WhatsApp. Espero que tengan una feliz noche y gracias.